No hay desafío humano que pueda ser enfrentado eficazmente sin alguna forma de tecnología, independientemente de su naturaleza, alcance y sofisticación. La seguridad, por supuesto, no es la excepción. En los últimos años en Chile, la inseguridad se ha convertido en una de las inquietudes más relevantes de la ciudadanía. Los índices de criminalidad se han disparado y los sondeos de opinión muestran que los chilenos tienen esta entre las primeras preocupaciones. Pero hay una muy buena noticia. La teleprotección, acompañada de políticas públicas adecuadas, una acción eficaz de las autoridades y otros factores, tiene un importante potencial de impacto positivo para crear entornos más seguros. Sobre esto vamos a conversar precisamente hoy con Nicolás Muñoz, director del área de datos e investigación aplicada de Fundación Paz Ciudadana, y Marco Terán, director de desarrollo digital de Fundación País Digital. Bienvenidos, Nicolás, Marco. Muchas gracias. Un agrado estar acá, Rafa. Muchas gracias por acompañarnos, Nicolás y Marco. Antes de comenzar con el tema más concreto, siempre tratamos en la primera parte de la conversación de contextualizar un poco y de aclarar algunos términos, ¿no? Así que eso quisiera hacer ahora, ¿no? Chile, y quisiera comenzar con Nicolás. Chile ha sido considerado durante años como un país muy seguro, como uno de los países más seguros, de hecho, de la región, pero las cosas han cambiado bastante rápido en los últimos años, ¿no? ¿Qué es lo que ves, Nicolás? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los patrones? ¿En qué situación estamos? ¿Cuál es la magnitud del desafío? Sí, a ver, es difícil atribuirle un indicador de seguridad de la situación actual. Por lo general, en materia de delincuencia, uno ve distintas formas de poder medir la evolución de estos aspectos. Si nos comparamos con otros países de la región, uno suele ver que Chile sigue siendo, comparativamente hablando con otros países, estando en una mejor situación de seguridad. No obstante, cuando nos vemos a nosotros mismos comparados a años anteriores, efectivamente podemos ver que hay algunas cifras de seguridad que son bastante preocupantes. Lo que nosotros hemos visto desde la Fundación Paz Ciudadana es un aumento de los delitos violentos durante los últimos años. Esto se ha traducido también en un aumento de la percepción de temor, de la percepción de inseguridad de la ciudadanía. Hemos visto en términos de la victimización de hogares, particularmente por los delitos de robos, no hemos visto que haya una tendencia al alza. Por el contrario, hemos visto que esas cifras se han mantenido bastante bajas después de la pandemia por el COVID. Pero lo que sí podríamos señalar es que efectivamente este impacto en el aumento de los delitos violentos, también en su modo operandi, en las nuevas formas de criminalidad, particularmente ahí con la proliferación de nuevos mercados criminales. El mercado de la droga siempre ha estado bastante presente en nuestro país, pero efectivamente la aparición de delitos vinculados a armas, a trata de personas, extorsiones, secuestro, era algo que no necesariamente se veía antes en nuestro país. Eso se ha traducido mucho en un aumento de esta percepción de inseguridad, y como decías tú, efectivamente las encuestas de opinión pública, particularmente, de hecho, la última encuesta CEP muestra que la delincuencia, los robos y los asaltos es la principal preocupación de la ciudadanía. Efectivamente, Nicolás, pareciera que ocurre eso que dice, ¿no? Que hay cosas que se han mantenido más o menos igual. Siempre hemos escuchado en Chile sobre los robos, pero nunca habíamos escuchado sobre la aplicación de violencia, el ejercicio de la violencia tan impactante. Y bueno, y eso por supuesto produce una percepción de mayor temor en la ciudadanía, y eso incluso que estemos de forma más o menos mejor que en otros países de la región, entonces ha habido ahí un impacto importante. Marco, tu especialidad es el desarrollo digital, tú has trabajado en áreas muy distintas, desde colmenas de abejas hasta pymes, estás ahora trabajando en un proyecto muy interesante de teleprotección, pero quisiera preguntarte algo antes, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos o a qué nos referimos cuando estamos hablando de aplicación de tecnología en seguridad? Y te voy a decir lo que me pasa a mí cuando yo escucho tecnología y seguridad, enseguida pienso en cibercrimen, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, pero hay una aplicación de tecnología en los delitos físicos, voy a llamar de mundo físico. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, bueno, primero Nicolás fue súper elocuente respecto a la perspectiva que ocurre con la ciudadanía y cómo la tecnología, entre comillas, puede ayudar a facilitar esto. Y cuando digo facilitar, obviamente a protegernos más. Por eso esto es teleprotección. Ya, más que, obviamente, solamente un tema de vigilancia que para algunos lo encuentra bastante atemorizante también. Porque ahí está
la disyuntiva entre me van a estar vigilando siempre o no, para qué, cómo lo vamos a utilizar. Entonces, antes voy a empezar a hablar un poco de las partes de la tecnología. La tecnología, ¿qué es lo que sucede? La tecnología finalmente termina siendo un facilitador. Y al principio siempre veíamos, y aquellos, por ejemplo, los que viven en edificios, ven estas cámaras de circuito cerrado, ¿ya? Pero esta cámara de circuito cerrado, con la emergencia de la inteligencia artificial, tú vas agregándole capas de inteligencia, donde ya no necesariamente puedes medir un par de cámaras, que en este caso un operador puede medir 40 cámaras, podría medir 300 cámaras con una sola persona, ¿te das cuenta? O podría esta misma información custodiarla de otra manera, facilitando que las fuerzas policiales pudiesen ir rápidamente al suceso del delito. O el tema de interoperabilidad con el fin de poder captar cámaras que no necesariamente son del sector del gobierno, sino que también de privados ya. Ahí he empezado a hablar de una serie de aspectos, y por eso es el apellido inteligente, de cómo los sistemas de vigilancia, a través de una colaboración público-privada, tú permites mejorar todo el proceso, porque a su vez también está obviamente los temas de seguridad, pero ante emergencia. Si hay una persona que se cae, inmediatamente la cámara, por decirlo así, prioriza esa imagen y conduce ya sea al gobierno local, en este caso a la municipalidad, para que pueda generar estos aspectos. Entonces, siendo concreto, finalmente estos sistemas de teleprotección inteligente tienen conceptos, por supuesto, cámaras, pero también tienen conceptos de custodia de información para fiscalía, también tienen conceptos de videoanalítica, donde tú captas hechos que ocurren, no necesariamente caras, sino que hechos que ocurren a través de metadatos para que vaya ya sea parte de emergencia, temas de seguridad y por supuesto toda la parte de interoperabilidad, porque el privado compra cámaras y puede integrarse a todo el sistema de monitoreo que tiene una determinada ciudad. Es embargo que lo que ha cambiado básicamente son dos cosas muy importantes, que es capas de inteligencia y la aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, y la conectividad. Porque cámaras hemos tenido hace años, ¿no? Pero claro, me imagino que ocurría algo y tú tienes que ir a buscar la cinta, ¿no? Y tenías que, qué sé yo, ¿no? Entonces ahora con conectividad e inteligencia, bueno, tienes obviamente un potencial nuevo que se abre gigantesco ahí. Claro, y son diferentes estamentos gubernamentales que obviamente se aprovechan de los beneficios de la tecnología. Y bueno, obviamente nosotros, en este caso Paz Ciudadana, País Digital, lo que buscamos en cierta manera también es cómo poder apoyar en estos aspectos a la ciudadanía. Y antes de pasar a la próxima pregunta, quisiera destacar algo que dijiste que me pareció muy, muy interesante, porque uno a veces no repara en ello. Uno piensa cámara, teleprotección, y que dice uno, bueno, cara, ¿no? Reconozco cara, pero no reconoces hechos. Es decir, el hecho, la posibilidad de reconocer una caída, un choque, ¿no? Un asalto. Es decir, y eso es bien interesante, porque obviamente te abre también el abanico de posibilidades de cosas que puedes reconocer. Acaban de realizar en mayo, esta pregunta va la misma para ambos, una primera mesa de trabajo, ¿no? Estándares y estrategias para la teleprotección inteligente. Este es un esfuerzo que se enmarca en el proyecto de teleprotección con analítica inteligente, y bueno, la idea de esto es conocer las perspectivas de ustedes. Es decir, ¿qué los motiva tanto a Fundación Paz Ciudadana como a Fundación País Digital a involucrarse en esta iniciativa? Bueno, nosotros agradecemos la invitación de la Fundación País Digital para poder participar en este proyecto. Decidimos inmediatamente acompañar porque consideramos que efectivamente las tecnologías están siendo un factor importante en materia de prevención, control, persecución del delito. Por lo tanto, creemos que ahí se tienen que también utilizar de manera responsable. Parte de esa responsabilidad es precisamente que la solución en sí no es el desarrollo de la solución tecnológica, sino lo que nos importa a nosotros como Fundación Paz Ciudadana ahí es enfatizar el fin de la tecnología. Y en este sentido hay vasta evidencia a nivel internacional que efectivamente muestra cómo el desarrollo de ciertas tecnologías, aquí lo voy a focalizar particularmente en cámaras de televigilancia, tiene efectos o podría tener efectos en la reducción del delito, en la reducción de la percepción de inseguridad. Eventualmente puede ser muy útil en los procesos de investigación penal como medio de prueba. Como bien decía Marco, también es súper relevante o podría ser relevante para no solamente gobiernos locales, sino que también para distintas instituciones del sistema de atención de emergencia, optimizar sus tiempos de respuesta. Entonces, el desafío por parte de la Fundación Paz Ciudadana está muy orientado a eso, en
cómo guiar este proceso para decir que el fin de la tecnología esté vinculado a seguridad y que no es precisamente el desarrollo de la solución tecnológica en sí. Y Marco, ¿qué opinas tú desde País Digital? La tecnología en general uno siempre piensa que junta gente. ¿Ah? Las redes sociales nos dijeron junta a la gente, en fin y todo eso. Pero muchas veces sucede que la tecnología avanza tan rápido que no es que uno se quede atrás con la tecnología, pero la tecnología pasa tan rápido que muchas veces se toman decisiones y las municipalidades o los privados toman ciertas decisiones en base a su información parcial. Entonces, en las mesas de trabajo lo que buscamos es, en cierta manera, tener esa colaboración, que la tecnología realmente realice esa colaboración y entre las partes se generen como ciertas guías, ciertas buenas prácticas, que curiosamente no están. ¿Y por qué no están? Porque los gobiernos locales tienen sus propios desafíos, sus propios tiempos, y que muchas veces también incluso no necesariamente tienen todas las habilidades. Por lo tanto, lo que buscamos nosotros en este tipo de instancia es precisamente ir a lo práctico, a estas buenas prácticas, de poder decir, oye, ¿cuáles son los atributos que debiese tener un determinado sistema? ¿Qué objetivos, si muy bien lo dice Nicolás, qué objetivos debiese perseguir? Porque todo esto fue un éxito la primera mesa que fue hace unas 3 semanas atrás, llegó mucha gente y de diferentes instancias, municipalidades, asociaciones, proveedores, por supuesto también de tecnología, el gobierno regional, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque se ve que hay un interés per se en ponerse de acuerdo, en conversar y en establecer algunas líneas, ¿ah? Cosa que les es más difícil. Ambos somos privados a todo esto, para que sepan. Fundación Paz Ciudadana y País Digital somos fundaciones, pero somos organizaciones privadas. Pero dentro de lo privado nos ayuda el hecho de poder avanzar en este tipo de instancias y generar estas guías para poder, obviamente, ser un aporte a la comunidad nacional en esta materia. El rol de la sociedad civil, ¿no? Como desde el rol de la sociedad civil atienden problemas del público. Y una cuestión que me llama la atención, porque pareciera, y corrígeme si me estoy equivocando, pareciera que el reto más grande lo va a ser colocar infraestructura y todo, sino estándares, colaboración, es decir, colocar infraestructura obviamente importante, ¿no? Pero me imagino que eso es relativamente y técnicamente más o menos fácil, pero poner a colaborar, crear estándares comunes, imagino, utilizar ese lenguaje común entre los, y supongo yo que por ahí va un poco el gran desafío, ¿no? Ahora, lo que yo estoy hablando sobre estas mesas de trabajo no solamente se da en seguridad, todo esto, se da en todo nivel. Educación, economía, salud, todos tienen sus diferentes opciones y perspectivas donde dice, ya, yo voy a colocar de esta manera porque creo que, pero no necesariamente se generan esas guías. Por lo tanto, ahí hay un tremendo, obviamente, desafío a nivel nacional, a nivel del gobierno. A ti te debe pasar mucha parte de los criterios, en fin. Pero ahí el desafío relevante efectivamente es tratar de uniformar criterios, de buscar estándares. Actualmente existen orientaciones técnicas para el diseño y el desarrollo de estos proyectos que básicamente vienen desde el Ministerio de Seguridad Pública, ahí a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero justamente actualmente la cancha es bastante desigual en términos territoriales, en materia también de presupuestaria, pero también en términos de implementación de proyectos. Entonces efectivamente hemos podido ver que hay municipios bastante avanzados en esta materia. Otros municipios están un poquito más a la cola en términos de, no solamente en términos del presupuesto que tienen para estos efectos, sino que también en la posibilidad de implementar este tipo de proyectos. Entonces, a través de este trabajo también buscamos una sinergia, no solamente nosotros desde la sociedad civil, sino que también cómo los distintos municipios, los actores municipales conversan entre ellos, para también ir uniformando criterios, para ir viendo buenas prácticas, para ir viendo qué cosa ha funcionado, qué cosa no ha funcionado. También se rescatan aprendizajes de lo que no ha funcionado. Entonces, en ese sentido, creemos que el aporte va por ahí, más allá en el desarrollo de la infraestructura o de la solución, en cómo nos ponemos todos de acuerdo para poder generar al final del día las mejores soluciones para contribuir a disminuir el delito. Que todo esto no necesariamente tiene que ser responsabilidad solo del gobierno o de privados con altos fondos, tipo centros comerciales, en fin. De hecho, tú tienes casos que son casos de juntas de vecinos, de comunidades, que son súper efectivos. Así que aquí hay una tremenda desafío de participación de todos en general. Ahora, durante la primera sesión de la mesa surgieron varias
opiniones, conclusiones relevantes, ¿no? Y resumo los tres principales que están acá. Uno, algunas municipalidades señalaron que si bien las cámaras no siempre disuelven delitos, sí mejoran la percepción de seguridad, especialmente en sectores residenciales. Dos, muchos municipios se enfrentan a limitaciones técnicas para implementar o gestionar estos sistemas, por lo que se refuerza la necesidad de apoyo desde los gobiernos regionales. Y tres, es urgente establecer estándares mínimos, un poco lo que estamos hablando, de interoperabilidad entre sistemas y el desafío de la ciberseguridad. ¿Cómo reciben estas opiniones y experiencias ambos? Comenzamos con Nicolás, después con Marco. Bueno, son muy consistentes con la experiencia internacional, pero también son muy consistentes con lo que nosotros hemos visto de la experiencia a nivel local. Efectivamente hay, en términos de cámaras de televigilancia, yo comentaba al inicio que hay experiencia a nivel internacional que muestra que la implementación de este tipo de iniciativas puede contribuir a la disminución del delito. De hecho, está comprobado, al menos como con evaluaciones bien rigurosas, que se pueden disminuir los delitos en estacionamiento y también en algunas áreas residenciales, que efectivamente bajo ciertos componentes también que sean no solamente la instalación de la tecnología, sino también cómo se utiliza. Para ello es súper relevante también la participación de la comunidad. De hecho, muchas veces más que soluciones tecnológicas, esto se ven como estrategias comunitarias, entendiendo que la tecnología es un medio, pero también es súper importante ahí la organización comunitaria para poder, para que esto dé algún tipo de resultado. También se ha visto que esto puede tener efectos en la disminución de la percepción de temor. Al día de hoy en Chile nosotros no conocemos ninguna experiencia que haya medido esto. Nosotros como Fundación Paz Ciudadana lo realizamos durante el año pasado ahí, con una alianza a través de la ilustre Municipalidad de Huechuraba, también con Mallplaza como un actor importante dentro de la comuna para efectivamente tratar de medir, para tratar de testear esto. Nos suele pasar muchas veces que en materia de seguridad hablamos de cosas que funcionan, cosas que no funcionan, pero no necesariamente sabemos si que efectivamente son efectivas o no. Entonces, dentro de estos criterios de que si sirven o no para disminuir el delito, efectivamente el desafío está ahí en comprobarlo, en medir este tipo de instancias. Existen métodos, existen formas de poder hacerlo. Y es súper importante para también fomentar la discusión, tener datos para que efectivamente uno pueda ver si esto funciona o no funciona. Eso es número uno. En términos también de estándares y de lineamientos que deben existir, lo que nosotros también hemos visto, como lo comentaba anteriormente, es efectivamente en muchos municipios también no solamente se ve una desigualdad presupuestaria en términos de implementación de proyectos, sino que también menor profesionalización de las direcciones de seguridad para poder postular, para poder diseñar este tipo de proyectos. Por lo tanto, también ahí consideramos que ese es un desafío bien importante en la materia, no solamente en la región metropolitana, sino a nivel país, en términos de cómo poder hacer desde el nivel local mejores proyectos que logren contribuir a la seguridad. Y ahí tiene un rol no solamente la municipalidad, los gobiernos locales, sino que también los gobiernos regionales en esta materia. Marco. Bueno, en realidad Nicolás desarrolló muy bien los 3 puntos, ¿eh? Y lo más interesante que yo podría rescatar, o en realidad rescato dos temas. Lo primero es que cuando surgió la necesidad de desarrollar esto, cuando decidimos poder influir en la política pública o hacer un aporte en la política pública en esta materia, claro, teníamos esa hipótesis y en cierta manera, claro, los gobiernos o los participantes tenían esas mismas conclusiones. Así que en ese sentido es como viene satisfactorio saber que vamos por un buen camino, por un lado. Y por otro lado, y algo en cierta manera lo ha mencionado Nicolás, es que nosotros acá estamos buscando, por supuesto, buenas prácticas y mejoras, pero mejoras para nivelar la cancha. Lo que nosotros notamos aquí es cómo podemos disminuir brechas en ciertos aspectos, en aspectos de capital humano, en temas de implementación, ¿ya? Y también de conocimiento. Muchas veces sucede que, y aquí para todos, muchas veces sucede que uno cree que la tecnología está disponible y todos la conocen y no necesariamente es así. Muchas veces la persona tiene ciertas lógicas, por ejemplo, en ciudadanía, en seguridad, y finalmente son personas que saben de seguridad ciudadana, pero no necesariamente de tecnología. Y lo que nosotros buscamos principalmente es poder democratizar este tipo de tecnología
al sector poniente, por decirlo así, al resto. ¿No? El sector oriente lo tiene más que avanzado esto, más resuelto. Y pues estamos buscando también ese otro aspecto. Entonces, qué bueno que tú respondiste todo para poder dar énfasis un poco sobre esos aspectos, que finalmente es cómo democratizamos los sistemas de teleprotección, que a todo esto no son tan caros como uno podría pensar que son. Uno piensa, ¿con qué presupuesto monto yo estas cámaras? Entonces, entiendo que no sería tan costoso en términos relativos. No, son más costosos muchas veces temas de infraestructura, que incluso los mismos, en este caso, las comunidades prestan infraestructura y la desarrollan, que incluso los sistemas per se. Y licencias, en fin. Y ahí también, claro, depende del tipo de infraestructura y el tipo de cámaras, en este caso, que queramos implementar. O sea, acá en el país existen iniciativas que son autogestionadas por los vecinos, las cámaras de televigilancia residenciales. Existen también ya las cámaras que son más administradas por municipios. También ya existen proyectos a más escala, entonces también depende mucho de la infraestructura, depende de la solución tecnológica que se quiera implementar. Perfecto. ¿Qué orientaciones consideran que pueden impulsar desde sus respectivas organizaciones para el diseño de estrategias, de planes de acción concretos en materia de teleprotección y seguridad urbana? Comenzamos con Marco esta vez, para cambiar. O sea, aquí hay dos grandes temas. Por un lado es lo que estamos haciendo ahora, que son las mesas de trabajo, y la mesa de trabajo es juntar a la gente y ver las buenas prácticas. Por un lado tú tienes ese tipo de instancia. Por otro lado hay otros aspectos que son como de alfabetización, de cómo poder generar las capacidades técnicas para poder generar un poco esos aspectos. Y en ambos, nosotros como País Digital estamos trabajando en la materia. Sí, nosotros lo vemos, a ver, desde, yo diría, 2-3 aristas que ya han sido discutidas previamente. Uno, desde la necesidad que la solución tecnológica es un medio para conseguir un fin, entendiendo aquí en el aspecto de seguridad que justamente cómo impacta en el delito, cómo impacta en la inseguridad o cómo impacta también, como comentaba anteriormente, en determinados tiempos de respuesta del Estado frente a la ciudadanía. Entonces creemos que ahí también hay una necesidad latente de poder tener esa mirada, tener ese enfoque, definir muy bien el objetivo de cuál es de lo que está planteando la iniciativa en sí. Dos, consideramos súper relevante también, que también lo vocé previamente, la necesidad de medir la efectividad de este tipo de iniciativas. Muchas veces nos quedamos en el país no solamente en esta materia, sino que en distintas materias sobre la implementación de algo, pero después le perdemos el seguimiento. Y al final del día no sabemos si funciona o no. Y en este caso, creemos particularmente relevante que efectivamente se debe generar un monitoreo, se debe generar una evaluación de los resultados de este tipo de iniciativas para efectivamente saber si funciona o no. Y tercer punto, que para nosotros también es como el más relevante en términos de para que este tipo de estrategias funcionen, es el rol de la comunidad. Entonces creemos que también ahí hay un trabajo importante dentro de todo esto que se está desarrollando, de cómo incluimos a la comunidad en este tipo de iniciativas, particularmente desde el diseño de esta iniciativa, y también en términos de cuáles son las mejores estrategias para determinadas cosas que pueden estar ocurriendo y que puedan ser, por ejemplo, captadas por las cámaras. Si es que ocurre algún tipo de emergencia, bueno, ¿cómo vamos a actuar como comunidad? Si es que ocurre algún tipo de delito, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cuáles son las cosas frente a las cuales como comunidad nos vamos a organizar y vamos a ir gestionando internamente? Creemos que eso es bastante relevante en términos también no solamente de estándares en materia de tecnología, sino que también como estándares de organización comunitaria para que efectivamente este tipo de dispositivos funcionen. Nos estamos acercando casi al final y no nos queda mucho tiempo, pero no quisiera dejar de preguntarles algo que me parece importante. Hemos hablado de tecnología, hemos hablado de infraestructura, hemos hablado de estándares, de prácticas, pero no hemos hablado de líderes. ¿Cuáles son los líderes claves aquí? Es decir, ¿son los alcaldes, son los líderes comunitarios, son todos? Si uno tuviera que pensar, bueno, ¿quiénes van a ser clave en mover esto? ¿Quiénes son esas personas? En términos de sus posiciones, de sus perfiles. Sí, aquí nosotros siempre hemos hablado del concepto de coproducción de seguridad, desde la perspectiva de todos los actores de la sociedad tenemos un rol. Naturalmente esto va a depender mucho también de lo que queramos medir, o sea, desde la perspectiva de la sociedad civil, por supuesto que
somos actores claves desde la perspectiva de empujar este tipo de iniciativas. También tenemos toda la línea en materia de lineamientos que puede generar el Estado para poder implementar este tipo también de tecnologías, y no solamente lineamientos, sino que también la promoción de recursos para poder ejecutar este tipo de instancias. Creemos que también acá los gobiernos locales, los gobiernos regionales también son un actor importante dentro de todo este proceso, también en materia de diseño e implementación. Creemos también que hay otras instituciones vinculadas a la seguridad pública que también son responsables en términos de, más allá de su implementación, en cómo usar este tipo de tecnología: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, y cómo se integra todo el sistema de seguridad y justicia para efectivamente tratar de generar la mejor solución posible. Finalmente, un punto que yo ya había destacado previamente también, el rol de la comunidad. Está comprobado que estas tecnologías no sirven si es que la comunidad no es parte de. Y creemos que también hay un rol bien importante en cómo la organización comunitaria puede contribuir también a buscar muchos mejores resultados en materia de seguridad. Marcos. Yo empecé a hablar un poco sobre el tema de qué se trataba este tema de teleprotección inteligente. Y aquí hablé algunos temas como interoperabilidad, hablé algunos temas como de inteligencia, eso significa monitoreo, en fin. Y dado que estamos como terminando aquí, yo creo que es importante reconocer qué es lo que está sucediendo en el país. Primero hay elecciones presidenciales, pero por otro lado hay otro aspecto, que se creó el Ministerio de Seguridad Pública. Y dentro del Ministerio de Seguridad Pública por decirlo así, migró la Subsecretaría de Prevención del Delito, y donde ahí tienen una iniciativa que ellos deben estar liderando, deben estar trabajando, que está relacionada con el tema de interoperabilidad. De hecho, una iniciativa bien interesante, que es el CITIA, que es el Sistema Integrado de Interoperabilidad, ¿ya? Y yo creo que ahí es importante poder reforzar las buenas ideas y la importancia de que la interoperabilidad lo que permite no solamente es poder poblar cámaras y que estén integradas los gobiernos, sino que también los privados. ¿Por qué? Porque todo eso ayuda a una integración operativa con emergencias, con policía, con fiscalía, en fin, por un lado. Por otro lado, tampoco nos debemos olvidar de que los gobiernos regionales van a empezar a tomar atribuciones con los gobiernos, con los temas de seguridad ciudadana. ¿Y qué es lo que sucede? Siempre nosotros hemos hablado sobre la importancia de la desagregación. La importancia, me refiero a que no esté desagregado, que haya una disminución de brecha, y muchas veces hay municipios que no tienen las capacidades para poder hacerlo. Entonces ahí los gobiernos regionales son los llamados a poder monitorear ese tipo de instancias. ¿Por qué? Porque, claro, para tener un centro de monitoreo y tener todo un tema de videoanalítica, no basta simplemente la cámara, sino que también tienes que monitorizarla, tienes que ver eso, y ahí los gobiernos regionales pueden generar las pautas. Por un lado, temas de buenas prácticas, por otro lado, temas de centro de monitoreo. Entonces yo creo que estamos en un buen pie a propósito de que vienen las elecciones municipales. Muchas veces los futuros ministros o ministras de seguridad pública no necesariamente conocen el tema los temas digitales, por lo tanto creemos que también es importante poder llevar a cabo eso como liderazgo. O sea, la tecnología no es simplemente mirar redes sociales, sino que la tecnología te ayuda mucho más, y entonces siempre es bueno poder ver cómo la tecnología te puede ayudar a el trabajo, en este caso, de un Ministerio de Seguridad Pública y, por supuesto, gobierno regional en temas de seguridad ciudadana. Qué bueno, Marco, que mencionaste este tema, porque justamente iba a comentarlo, eso de la instalación del Ministerio de Seguridad Pública y las posibles nuevas funciones que podrían asumir los gobiernos regionales en temas de seguridad. Y bueno, qué políticas hay que también debe ser continuada, fortalecida, esfuerzos concretos, en fin. ¿Cuál es tu opinión también sobre este tema? Sí, bueno, el Ministerio de Seguridad Pública ya tiene sus funciones definidas dentro del 1 de abril de este año. Ya están trabajando en esta materia a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Particularmente en lo referido que estamos en nuestra conversación, efectivamente ahí existe una línea de financiamiento de proyectos en materia de prevención situacional. Entre ellos está todo lo que está referido a cámaras de televigilancia, pero también otros proyectos que pueden contribuir a mejorar la seguridad en el espacio público. Y creemos que efectivamente es relevante que se sigan promoviendo este tipo de instancias,
Recalco, no obstante, siempre con la necesidad de estar midiendo la efectividad en esta materia, pero creemos también que es súper relevante fortalecer una línea que ha sido bastante dejada de lado de manera histórica en el país dentro de las perspectivas de las políticas de seguridad, que es la prevención temprana. Y particularmente ahí todo lo destinado a prevención en niños, niñas, adolescentes, con sus determinados factores de riesgo que podrían hacer que ciertas personas con la acumulación de dichos factores pudieran entrar a una comisión de delito. Por lo general, lo que ha sucedido dentro de las políticas dentro del Estado de Chile, que han estado focalizadas particularmente en materia de control, en materia de proyectos de infraestructura vinculados a la prevención situacional, pero creemos que ahí hay una oportunidad para este ministerio, en lo que queda de este periodo de gobierno, pero también para lo que viene al periodo siguiente, de fomentar toda la línea de trabajo en prevención temprana. Bien, yo pensaba cerrar con una pregunta sobre el rol que teníamos todos en esta materia de contribuir a la seguridad ciudadana en tiempos de transformación digital, pero me pongo en el lugar de un poco de la audiencia y me pregunto, bueno, todo esto suena muy bien, pero ¿dónde funciona esto? ¿Qué referentes hay? O sea, ¿en qué países estas cosas están funcionando muy bien que deberíamos mirar como ejemplares? A ver, en materia de seguridad cuesta encontrar, y esto no solamente en materia de seguridad, probablemente en otras aristas de políticas públicas, es bastante complejo encontrar experiencias en la región, en América Latina particularmente y el Caribe. Existen iniciativas, por supuesto que existen, pero lo que tenemos que tratar de hacer siempre es tratar de instalar iniciativas que tengan una base, un sustento científico, que tengan evidencia. Y eso suele carecer dentro de las políticas públicas, no solamente en Chile, sino que, insisto, en América Latina. Por lo general, lo que se suele ver acá, y hay vasta experiencia, literatura en toda esta materia sobre qué es lo que funciona e incluso qué es lo que no funciona, particularmente en Estados Unidos, Reino Unido, países ya que llevan años en materia de investigación en estas materias, pero que también tienen súper internalizado este proceso de medición de la efectividad de las políticas que se ejecutan. Ahí está el desafío pendiente en nuestro país de, junto con cómo implementamos ciertas políticas, ciertos proyectos, cómo también vamos midiendo su efectividad para así después no tener que ir a diseñar algo que quizás no sabemos si va a funcionar o no. Mejor tomar una iniciativa que efectivamente sepamos que tiene evidencia de resultados, naturalmente adaptándola a las particularidades de cada territorio. No es llegar y copiar, sino que justamente tenemos que hacer ahí un buen proceso de diseño para que se adapte a las necesidades de cada territorio. De hecho, también la tecnología va evolucionando bien rápido. Yo voy a colocar un ejemplo a propósito de tolerancia cero. No el programa, sino que había una política de gobierno que está relacionada a tolerancia cero y había una hipervigilancia de cámara y todo eso. Entonces, claro, la ciudadanía también se preocupa de que me van a estar vigilando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser bien cauto respecto a cómo van a ser estas implementaciones, que tampoco pues se puede transformar en que tengamos miles de cámaras, por un lado, pero tampoco también es que no tengamos ninguna cámara porque me van a estar vigilando, ¿ya? Entonces yo creo que aquí el mensaje también es cierto de que la tecnología tiene determinados propósitos y además es que tú tienes ciertos elementos que necesitas como velar. Por ejemplo, el tema de privacidad de información. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla sobre la efectividad en la criminalidad y uno se va a un borde de la hipervigilancia, en realidad acá en Chile tenemos la ley de privacidad de información, de datos personales, en la cual en general, dado que estamos en un gobierno democrático y vamos a seguir teniendo un gobierno democrático, no va a ocurrir esa hipervigilancia de personas, en fin, con cámaras. ¿Por qué? Porque finalmente todo este tema de inteligencia artificial o interoperabilidad muchas veces trabaja con metadatos, y al trabajar con metadatos tú ves la situación o el hecho, ¿ah? Y frente al hecho tú actúas en forma expedita o rápida, ¿te das cuenta? Entonces también es cierto de que tú puedes tomar una cierta referencia, pero también tienes que adaptarla, por decirlo así, no a la cultura local, sino que a las condiciones que también tiene Chile a propósito de las leyes. Por un lado. Por otro lado, tenemos toda la evidencia del cibercrimen y de los ciberataques. Ya ese es otro punto que uno debiese considerar. Y ahí, ¿por qué lo tomo? Porque hace un par de semanas atrás, no sé si se acuerdan, pero hubo un tema ahí de un
inspector, un subinspector, creo que lo grabaron. Y esa fue una grabación que ocurrió como un año atrás. ¿Ah? Fue una cosa, para no entrar en detalle, pero él tuvo que salir destituido. Entonces, también es cierto de que independiente que no te graben la localidad, estamos propensos a todos nosotros de tener una cámara y que te graben. Entonces yo creo que ahí la identidad digital, esa protección de saber, entre comillas, cómo comportarse también es importante. ¿Ah? No va a suceder tampoco que ocurra, claro, te podemos tener una tremenda eficiente y que sea muy buena y todo eso, y no va a faltar el que se hace el gracioso, como ocurrió muchas veces a propósito del tema de la pandemia. Él se hace el gracioso y anda con unos temas ahí, y claro, va a llegar Seguridad Ciudadana y lo va a atrapar y va a decir, oye, no, pero si yo estaba jugando. No, es que igual yo creo que uno tiene que ser igual un ciudadano responsable. ¿Ah? Entonces, también es cierto de que las políticas que uno puede tomar de afuera, también uno tiene que tratar de ser como bien cauto respecto a cómo se implementan acá en Chile. Pero con eso, Marco, creo que ha quedado muy claro, además un punto muy importante, que es cómo podemos colaborar todos con la seguridad en tipos de transformación digital. Bueno, y con esto cerramos. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias, Marco, por esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de participar de este tipo de diálogos. Bueno, para mí también es un placer, o sea, tener a Nicolás, hemos trabajado en este tipo de instancias, así que es muy bueno. Y bueno, por ti, Rafa, y por supuesto a las personas que nos están viendo. Bien, y a toda la audiencia, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.